cuando los cunas vivían por la orilla de los ríos, no en las islas. Estaban pasando hambre, tenían frío y la gente se moría. ¿Por qué se morían? Porque no tenían fuego. El único que tenía fuego era un jaguar y él vivía a la otra orilla del río. ¿Cómo vamos a hacer para rescatar el fuego?, decía la gente, ¿no? Y de pronto un hombre levanta la mano y dice: yo tengo un amigo que lo puede ayudar. ¿Quién es? El Íscar. El caballate. un Íscar, un pequeño meracho. Dice: no puede ser, es chiquitito. Y el jaguar es enorme con garras. Ese animalito, ¿cómo puede ayudarnos a rescatar el fuego? Dice: no, eso no puede ser. Y el hombre se fue a buscar a su amigo Íscar. Y lo encuentra entre los platanales, entre la hierba. Y el hombre le llega y dice: Íscar, ¿lo puedes ayudar? Buscando el fuego donde el jaguar. El jaguar es más grande que yo. Pero tú eres inteligente y rápido. El jaguar es muy peligroso. Por favor. Está bien, pero cuando llegue quiero que me aplaudan. Y Íscar se fue. Y en el camino empezó a llover. Y el río estaba crecido, pasaba troncos, ramas. Y él se quedó sentado y no se atrevía a tirarse al agua. Y de pronto apareció un tronco que venía por la corriente y él salta y se pone sobre el tronco y se va con la corriente. Y cuando llega a la otra orilla, de lejos ve al jaguar dormido junto al fuego. Cuando tuvo confianza de que el jaguar estaba bien dormidito, empezó a acercarse un poquito más, un poquito más, un poquito más y se puso junto al jaguar. Empezó a orinar sobre el fuego para apagar un poquito el fuego. Cuando el fuego fue apagándose poco a poco, el jaguar empieza a temblar de frío. ¡Ah! ¿Quién apagó mi fuego? Te voy a ayudar a avivar el fuego, le dice Íscar al jaguar. ¡Prende mi fuego! Como Íscar es chiquitito y sus pulmones son chiquititos también, no podía tomar mucho aire. Y el jaguar se molestó y se va, aprende a soplar y le da un manotazo. No sabes prender el fuego. El jaguar volvió a dormir, a acostarse de nuevo y rápidamente tomó un pedazo de fuego, un tizón, y lo puso en su cola y corrió pensando, sintiendo que el jaguar venía detrás de él. E Íscar corre sobre el agua. El jaguar, cuando despierta, busca a Íscar y va por allá y empieza a correr. Como el jaguar es grande, no podía tirarse al agua. Así que llegó a la otra orilla, manoteando. Y todo el pueblo sale a recibir al pequeño Íscar con el fuego. Y se dieron un gran banquete ese día y todo el pueblo comió.